Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, apreciado hermano, querido amigo, por estar con nosotros en esta hora. Deseamos que las más ricas bendiciones de nuestro Creador puedan ser derramadas sobre usted y los suyos. Avanzamos en esta semana y para el día de hoy estaremos hablando sobre ese retrato que refleja la Biblia de la iglesia primitiva. Un retrato de la iglesia primitiva es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Como siempre, agradecemos la amabilidad y la gentileza de estar con nosotros en esta hora. Y recuerden que en esta ocasión estamos invitando, como siempre lo hacemos, para que usted tenga su Biblia en mano, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes ideas muy interesantes sobre el retrato de la iglesia primitiva. Esta es la lección número 6 que estamos abordando en la semana, motivación y preparación para la misión. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, es un alto privilegio saludarle a usted y a toda su distinguida familia, deseando que las bondades del Todopoderoso se hagan sentir en todo lo que hace en esta tierra. Muchas bendiciones, de verdad, bendiciones. Bueno, pastor, yo podría decirle lo mismo, y una frase común que uso es que le deseo lo mismo, pero por una autopista de 8 carriles para con mucho usted. Mucho más amplia, y que esas bendiciones las sigamos viendo y disfrutando junto a usted y a su apreciada y honorable esposa Raquel. Un saludo para ella y a su familia también, que mantenemos siempre en oración para que Dios siga guiando providencialmente sus vidas. Bueno, en el nombre del Señor. A nombre de ella y del mío propio, gracias por sus oraciones. Yo necesito mucho, de manera particular, y como familia también necesitamos siempre que nos tengan pendiente para seguir desarrollando el ministerio que Dios nos ha dado. Y hago esta declaración no solamente por este servidor y mi esposa, sino por la suya, claro que sí, sus hijos y por todos nosotros, orando para que Dios continúe iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, y poder ofrecer bajo la conducción del Espíritu Santo las mejores orientaciones en términos de crecimiento espiritual que se producen a través de Radio Amanecer en Estudio. Fíjese que como hemos estado estudiando cómo se reunían para orar unos por otros, la oración intercesora puede mucho, tiene mucho valor. Amén, amén. Nos sentimos contentos cuando nos dicen, estamos orando por ustedes, y nos ponen el mensaje, estamos orando, que Dios siga guiando los pasos, que Dios le dé vida, salud, enfoque, dirección cada día. Y eso nos ayuda y nos motiva a saber que no estamos solos, pertenecemos a una gran familia. Amén, eso es cierto. Donde te encuentres y en lo que estés haciendo, le invitamos a que ore junto con nosotros ahora. Amantísimo Dios de bondad y misericordia, damos muchas gracias porque hemos recibido una vez más una oportunidad. Comunicarnos con el cielo, eso es, solo es posible porque Dios nos ha amado y ha decidido buscarnos. En este día queremos iniciar una vez más el estudio y queremos que su iluminación, su entendimiento, guiados por el poder del Espíritu Santo, sea lo que se muestre, sea lo que se reciba y sea lo que se comparta. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que siempre nos escucha. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Un retrato de la iglesia primitiva. Usted sabe, pastor, que cuando uno hace un pequeño curso de fotografía para sacar buenas fotos y hacer buenos retratos, dan algunas técnicas cuando usted quiere resaltar, por ejemplo, el rostro, quiere resaltar el paisaje, tiene que utilizar tal enfoque, tiene que hacer esto, y van dando algunas técnicas especiales para que todos esos detalles que usted quiere resaltar se plasmen en esa fotografía, en ese retrato o
en lo que usted está tratando de dibujar o hacer. Aquí en Hechos capítulo 2, los versículos del 41 al 47, ahí encontramos los detalles, el retrato de cómo funcionaba la primera iglesia o la iglesia primitiva, como se le quiera llamar, en ese registro bíblico de Hechos capítulo 2. ¿Qué le parece si damos lectura a estos versículos y luego seguimos con los comentarios? Ok, leemos Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bueno es ahora en este espacio de la lectura de Hechos 2, versículos 41 al 47, notamos cómo se nos puntualizan algunas cosas. Número 1, los que eran bautizados se añadían a la iglesia. Perseveraban juntos ¿en qué? En la oración. Fíjese cómo continuaron la obra que tomaron en cuenta para que el Espíritu Santo los usara, los fortaleciera. Esa misma obra siguió como base de la iglesia naciente, pastor. Eso no se descuidó. Y añadieron un elemento que notamos ahora que se resalta, y es el partimiento del pan. Es decir, tenían coinonía unos con otros en el alimento. Pastor, Cuando usted habla de coinonía, ¿a qué se está refiriendo? Estamos hablando de esa relación entre unos y otros. Armonía. Porque cuando yo uso la palabra armonía o coinonía es porque estoy haciendo referencia en combinar, en unirnos y enfocarnos unos con otros para expresar o cumplir una misión o llegar hacia adelante en un crecimiento. Porque el término griego, cuando habla de coinonía, está hablando sobre una armonía casi en la perfección. Por eso la palabra... Exacto. Se usa, por ejemplo, si usamos la palabra armonía, el diccionario la define como la perfecta combinación entre todas las partes de un todo, claro, haciendo semejanza a una orquesta, donde cada instrumento toca en el tono que le corresponde, y la música y el sonido que se escucha, va a tono. Por eso ahora, aplicando esto a la iglesia naciente. Note usted, cuando uno aplica eso a la iglesia, pastor, se da cuenta la fotografía, el retrato que se hace de esa iglesia. Literal. Es una iglesia buena, que aunque todavía tenían imperfecciones, porque siempre se va a manifestar cierto grado de imperfección en la vida del ser humano, pero la mentalidad, el enfoque que tenían esos hermanos, esos miembros de la iglesia, es que tenían que marchar en coinonía, en armonía, cada cual produciendo el sonido que agrada al oído de los demás, sin necesidad de perturbar el oído del que está cerca, sino que todo era, ¿qué cosa? Una armonía, un sonido agradable entre los miembros de esa iglesia. Es importante que resaltemos algo aquí también, que se está añadiendo: partimiento del pan, comer juntos, compartir los alimentos. En la Biblia, el comer y el beber se define como una acción armoniosa entre personas que se quieren, se aman y se atraen. Sí. De hecho, en el sistema de castas de la India, el convivium y el connubium te orienta y te da reglas y orientaciones para que tú entiendas con quién deberías casarte. Si ustedes y yo, o tú y yo como hombre y mujer, no nos podemos sentar a la mesa a comer, a compartir el pan, no nos podríamos casar. Porque lo que está en cuestión es la pureza,
Lo que está en cuestión es la relación afectiva que va construyéndose, que va creciendo. Evidentemente que si no nos sentamos, porque era lo que le quería preguntar al principio, ¿usted come con un enemigo? No. Uno, de hecho, dice, yo hasta me voy de aquí porque yo no puedo comer con esa persona porque me cae hasta mal y me puede pasar algo. Sí. Eso es lo que usted escucha cuando alguien dice eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comemos juntos? Oye, el dominicano, por costumbre, aunque es, si vamos a usar la etiqueta y el protocolo, es de mal gusto hablar comiendo. Sí, pero nosotros, por costumbre, el dominicano usa que cuando está comiendo, se siente con sus amigos, hermanos o familiares y compartan, y hay temas que se tratan, puntualizaciones directas que tienen que ver con el momento. Y eso la iglesia lo tenía como una práctica, porque ahora hay una preocupación y lo toman como una costumbre, tanto que lo usan para cumplir la misión, porque se enfocan en los necesitados. Entonces, comer y beber en la Biblia ahora me enfoca que yo no lo hago por mera opción o mecanismo rutinario, no, sino porque expresa, pastor, libertad, número 1. Número 2, unidad. Número 3, el aprecio y el amor que te tengo. Y el sentir que tengo para que sigamos juntos. Es por eso que cuando hay glotonería y embriaguez, eso es una degeneración de esto que estamos viendo. Y es una práctica que continúa diferente a la de la Santa Cena, que es ya un tema ya aparte, pero es importante que veamos que este comer y beber en el partimiento del pan, en compartir con los demás hermanos, se agrega porque los une y les enfoca y muestra una opción o visión diferente de lo que es esta iglesia y esta comunidad de creyentes en este tiempo, en este momento. Debo confesarle algo. Lo siento que usted maneja el tema muy bien, y yo le felicito. Y ahora estoy valorando más esa constante invitación que usted me hace para compartir con su familia, para comer y almorzar juntos. Es una persona muy cuidadosa, y me gusta mucho escuchar lo que los otros dicen, y entonces de ahí saco muchas conclusiones interesantes. Así es que gracias por las invitaciones que hace a mi distinguida esposa y a este servidor para compartir con su querida esposa y con sus hijos. Lo voy a tener más en cuenta ahora. Bueno, pastores, la agenda se abre ahí, usted sabe. No, de hecho, yo sé que usted me está invitando porque por la relación tan estrecha y por la armonía ya que tenemos desde mucho tiempo, y valoro mucho eso. No, gracias a usted también, pastor, porque siempre, yo por lo menos de familia recibo eso y entiendo que lo prodigo, y más la esposa que Dios me ha dado, que le gusta también eso. Y algo que no sabía usted, y es que yo en la universidad, la tesis que hice de la licenciatura fue el comer y el beber en la Biblia, un análisis histórico exegético de 1 Corintios 11, 27 al 30. Usted ve que yo le dije que muy atento, porque veo que usted maneja muy bien el tema. Por eso es el área, exactamente. Y entonces quiero felicitarle. Pastor, hay algunos puntos interesantes. Yo recuerdo una ocasión, un gran amigo que siempre yo creo que le da seguimiento a estas lecciones de escuela sabática, porque participé con él por mucho tiempo y nos hicimos grandes amigos, y yo lo conozco como uno de los pastores más alegres que hay. Yo creo que usted ya podrá ir teniendo una noción, siempre está contento. Pastor Carlos Manzanillo. No, venga acá. Él está trabajando en Puerto Rico, así que Pastor Manzanillo. Saludo especial para amigo, compañero y maestro. Claro, el Pastor Manzanillo, en su libro de grupos pequeños, él establece eso, aunque ya en conversaciones particulares, mientras nos preparábamos para la lección, pues él hablaba mucho de eso, del comer en la Biblia. El discipulado. Siempre que hay buenas reuniones, tiene que estar presente la comida y eso, para compartir. Y tomaba como punto de referencia justamente el retrato que hay ahí en Hechos capítulo 2, desde el 41 al 47. Y un punto importante, y era que las personas que eran bautizadas allí se añadían a la iglesia. Y entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parte de las doctrinas deben presentarse en esas reuniones de estudio, cuando se comparte no solamente los alimentos. Eso es parte del proceso que, de hecho, a mí me gusta mucho sentarme
con mi esposa, cuando ella está por otro sitio, le digo, mi amor, cielo, vamos a sentarnos juntos a comer, y yo disfruto cuando estoy comiendo de la presencia de mi esposa. La veo y digo, wow, qué esposa el Señor me ha dado, y entonces mi mente empiezan a volar, pero ya yo estoy viendo que en el texto bíblico y con lo que usted pues acaba de enseñarnos sobre la costumbre de la gente de sentarse a la mesa a comer, eso dibuja de manera muy fidedigna de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, de cómo ellos vivían en común, cómo compartían cosas, y todo el informe que daban pues era un informe de crecimiento. Note, pastor, que esto no se origina con los discípulos. Es una práctica cultural que también tiene que ver con un componente educacional. Me explico. Los filósofos antiguos acuñaron y trajeron a la existencia diferentes prácticas. Uh-huh. De hecho, hablar de un simposio para nosotros es de una gran reunión para tratar un tema, exponer, traer una solución y presentarla. Pero muchas de esas reuniones y encuentros, de base, el componente que les unía y les motivaba, también estaba el alimento, pastor. Porque donde está el rey, hay buen servicio, hay alimento, hay buenas atenciones. Es así. Pero el rey tampoco la toma simple y llanamente así porque sí, sino que también de sus creencias. En las tradiciones y en las mitologías se habla de que el creador de los mundos, en este caso hablando de la filosofía y la mitología, pastor, mezclando ahí, sí, se habla de que quien creó Marduk, ese también un dios babilónico y otro también considerado en otros pueblos, en otras creencias, después que creó, convocó a un gran banquete, pastor. Y este banquete entonces fue la mayor expresión de su grandeza, transmitida también como práctica de los nobles y los reyes a través del tiempo, pastor. Cuando nosotros tomamos las prácticas de los reyes y los dioses, nos tenemos que dar cuenta que hay un elemento que se ve identificado aquí, que es una palabra que quiero resaltar, pastor, que se llama la hierogamia. Hierogamia es el matrimonio entre un rey y una sacerdotisa. Entonces, este matrimonio garantiza la unión de lo divino con lo humano. Sí, sí. El rey representa la deidad divina. Recordando que esas son creencias paganas. Claro, está. Gracias por la puntualización. Y la sacerdotisa es lo que representa a lo humano, la mujer. Entonces, cuando hay ese matrimonio, cuando se da esta unión, usted sabe cómo se confirma fidelidad y aprobación a esa unión de lo divino y lo humano. Se confirma, pastor, participando de un gran banquete, participando de los alimentos. Si usted era miembro de ese reino, confiaba y quería ese rey o a esta ceremonia, garantizando esto, tenía que participar de los alimentos, pastor. Nosotros ahora, con lo que vemos con los discípulos, en la práctica que toman, es buena que la notemos y la valoremos, porque hay una práctica que más adelante, si revisamos, específicamente la fiesta del amor o el ágape, incluía la participación de alimentos. Así como ahora los discípulos también lo están haciendo, pero ahora con una connotación misionera. Por eso ustedes notan que cuando se presenta más adelante, por eso le expliqué cómo se dan diferentes situaciones de necesidad y problemas en el libro de los Hechos, pero que es también una guía de Lucas para llevarnos a entender cómo el Espíritu Santo viene limando las asperezas, viene resolviendo los conflictos, viene supliendo las necesidades y viene enseñándole al pueblo que es Dios el que tiene control de su iglesia en un aspecto misionológico. Entonces, cuando nosotros nos unimos a cumplir la misión, necesariamente todo lo que yo tengo como defecto de carácter, el Señor lo va transformando. Todo lo que yo tengo como necesidad marcada, el Señor la va supliendo. Todo lo que yo veo como parte focal necesaria de la iglesia, el Señor la viene supliendo. ¿Con qué? Con su presencia, con su orientación y aún con los mismos ángeles, que es lo que vemos que pasa cuando Pedro es preso, es tomado preso, cuando la iglesia tiene aquel problema, cuando alguien se enfermó, cuando alguien que está en la iglesia en una vigilia escuchando el sermón se cae y se muere, como resucitado. Es decir, que Dios mismo es el que va respondiendo. En definitiva, pastor, este retrato de la iglesia primitiva
nos ayuda a nosotros a enfocarnos en un discipulado que es integral. Nos ayuda también a nosotros a ver que esa camaradería cristiana, no ahora en un título de una fiesta del amor, sino más bien en una coinonía cristiana. Sí, claro. Yo creo que eso lo podemos tomar, recuperar como buenas prácticas, preocupándonos no solo por el alimento que yo como, sino también con el que voy a dar y voy a ayudar a los demás, como bien lo expresaron ellos. No es justo que dejemos de predicar dejemos de atender las mesas para concentrarnos solo en esto. Ahí Dios manifestó también su poder para responder. Sí, claro. Un tema más adelante que podría tocarse. Claro que sí. Lo importante de esto es que el compartir no solamente tenía que ver con el asunto de la comida, es parte de esas grandiosas reuniones que se hacían, porque el texto bíblico dice que compartían todo. Sí. Se reunían en la casa y compartían todo. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención aquí en la lección, que hace el comentario el autor de la guía de estudio. Y quisiera primero como poner a reflexionar a la gente. Posiblemente para muchas personas que son adineradas, por eso Jesús dijo que se cuidara el rico de no estar afanándose solamente en la riqueza de este mundo. Hacer de la riqueza su Dios. Claro, y que debía compartir con el pobre. De hecho, cuando uno lee las parábolas de Cristo, también la comida juega un papel importante, que hubo un hombre que hizo una sí, e invitó a sus amigos para que compartieran y no quisieron. Eso es parte de lo que nosotros encontramos en la palabra. El día a día cristiano. Aquí en este comentario dice que, por supuesto, los miembros de aquella iglesia no eran personas millonarias, personas que tenían tanto, pero lo poco que tenían lo compartían con mucho interés. Vamos a leer textualmente donde dice: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros. ¿Qué es lo que establece la diferencia? El Espíritu Santo en tu vida. Comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando, fíjese, aquí viene el ingrediente, comían juntos con sencillez de corazón, alabando a Dios. La alabanza es parte de esas reuniones, y teniendo gracia con todo el pueblo. Esas reuniones el pueblo la veía muy bien, y luego dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los cristianos primitivos eran pocos en número y no tenían riquezas ni honores. Sin embargo, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos, aterrorizaban a los que hacían mal, donde quiera que se conocía su carácter y sus doctrinas. Por esta causa eran odiados de los impíos y perseguidos hasta la muerte. De manera que es una gran realidad. En la medida en que usted se ama, que usted comparte con los amigos, hay alguien que le molesta. Los hijos de Satanás le molesta eso. Pero eso porque tienen el odio, tienen el rechazo, la envidia, la codicia de base. Porque eso fue lo que se manifestó posteriormente cuando vino el pecado, Ananías y Zafira, esa preocupación egoísta para las cosas. Fíjense cómo se motivan. Se motivan a cooperar y a dar, pero luego que prometen, que dicen una cosa, hacen otra. Porque se dejan llenar el corazón, la mente, y vimos cómo eso degeneró y afectó. Sin embargo, en un plano claro de lo que se está enseñando, se está diciendo hoy, no es un retrato perfeccionista sin cometer errores que se está haciendo de la iglesia primitiva. Se está hablando de la realidad que también puede verse con nosotros ahora, pastor. Tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas problemáticas y los rasgos de carácter que tenemos desviado por un lado, necesitado por el otro de la presencia de Dios, nos lleva a unirnos en el cumplimiento de la misión, para que entonces Dios haga acto de presencia, porque por nosotros mismos no podemos. Y la comparación más grande de esto es lo que era el grupo de los discípulos antes de que Cristo muriera y lo que fue después que Jesús murió, resucitó, ascendió y les dio la comisión y les dijo lo que iba a pasar. La presencia del Espíritu Santo fue que marcó la diferencia. Pastor Ángel Dayan, al escucharlo hablar de esa manera, yo creo que tenemos que hacer una revisión profunda en nuestras vidas. Realmente que sí, pastor. Miembros de iglesia o no miembros de iglesia, si queremos una iglesia fuerte, unida,
tenemos que concentrarnos mucho en lo que sucedió en esa iglesia primitiva. Literalmente. Y ver ese retrato. ¿Cuáles eran las cosas que hacían? Pero un punto muy importante, y es lo que estamos resaltando. ¿Quién fue que marcó la diferencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si usted empieza a hacer cosas y no se asegura que la presencia del Espíritu Santo esté en su vida, usted será un hombre social, un hombre que le va a decir, oye, qué buena esa familia, invita a mucha gente. Y ético, cosas. moral, sí, que come y se da un traguito, que visita, que hace allí. No, menos de ahí, por ejemplo, papá. la ética, la moral, que a veces le dice a uno la forma correcta cómo debe comer y hacer muchas cosas. Por eso, en un momento determinado, aunque usted habló ciertamente que es así, la ética determina que no se esté hablando cuando está comiendo, pero mantener una conversación, dicen algunos expertos, en la hora donde se puede, donde todos se reúnen, que es en un horario específico, es bueno que se hablen de... Es saludable. Sí, claro. Es saludable. De cómo la familia puede marchar bien y cuánto nosotros elogiamos, señores, esta lección que nos habla acerca de ese retrato de la iglesia primitiva y nos sirve de modelo y de ejemplo para que en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones podamos vivir siempre con esa coinonía. Repítame de nuevo la definición que usted dio ahí, que me gustó mucho. Cuando hacía referencia era la palabra armonía, que definía esto como la perfecta combinación entre todas las partes de un todo, según lo que nos dice el diccionario. Y el ejemplo que usa en la proyección y la imagen que tenemos es de una orquesta. Cada uno de los instrumentos de viento, de cuerda, de percusión, cuando vamos a tocar la partitura de un himno, cada uno coge el tono que le corresponde. Es así, ya sea usted una flauta, ya sea una guitarra, un acordeón, todos violín. Los instrumentos sujetos a un pentagrama divino. Claro. Entonces todos empezaremos a tocar la música que va a agradar al oído. Y hemos utilizado esta parte para finalizar como una ilustración de lo que decíamos anteriormente, porque eso es lo que necesita la iglesia moderna, mirar ese retrato de la iglesia primitiva. Claro, el Salmo concluye diciendo, porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Lo que estamos viendo es eso. Gloria a Dios por esta oportunidad. Oramos. Excelentísimo Dios, Padre excelso, muchas gracias. Hasta aquí nos ayudas, hasta aquí hemos llegado y queremos pedirte que nos perdones. Muchas ideas, muchas palabras, muchas cosas. Ayúdanos a pasar de la teoría a las acciones. Amén. De tantas cosas que decimos, de qué debe hacerse, ahora debemos ir al cómo hacerlo. La práctica que nos lleva a la praxis en Jesucristo. Permítenos tomarla, atesorarla y compartirla con los demás. Gracias por ese llamado que nos hace y por esa motivación constante para cada uno de nosotros. Te rogamos, Espíritu Santo, que no nos dejes, sino que nos continúes guiando más y más hasta aquel gran día tener un encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio